del foro Mañas, Deseos, Artimañas de Titiriteras y Titiriteros, ¿no? Y, la idea nuestra un poco es discernir acerca de ciertos aspectos importantes que para el oficio es necesario, ¿no? Por ejemplo, hoy sábado, aquí en Aquiles Nazoa se va a discutir lo que es la estética, lo que es la poética, gracias Daniel, lo que es el rol social del titiritero, ¿bien? Que son aspectos importantes para nosotros claves, ¿no? Dentro de lo que es y la intimidad creadora, que son puntos importantes para nosotros como para el público que asiste también, ¿no? De que se entere un poco de esas mañas y esas artimañas que hay detrás de un espectáculo de teatro. ¿Qué esperan ustedes, digamos, como gremio? Pues? Y bueno, creo que lo más importante de esta actividad es poder vernos, conocernos, saber esas mañas que cada uno puede tener, esos deseos que cada uno puede tener, y acercarnos más como gremio, más unificarnos cada vez más y no andar desperdigados como quizás hemos estado durante mucho tiempo. ¿Se esperaban, digamos, agrupaciones más allá del distrito capital? Sí, la convocatoria fue abierta, estamos esperando igual que vengan los compañeros que han venido al festival de otras partes del país, que están por allí ya llegando, pero eso es abierta totalmente, tanto para titiriteros como para el público en general. Lilian Maduro, sí, Maduro, no, MAADHWR. Okay. ¿En qué agrupación? No pertenezco a ninguna agrupación, soy titiritera, sí. ¿Tienes alguna ponencia en particular? Sí, bueno, justamente lo que, explicando un poco lo que decía José, es interesante porque la reunión de este encuentro, porque se va a hablar, además de mi ponencia mañana, que es sobre la creación del Museo del Títere, también se va a hablar sobre diversas agrupaciones que se están haciendo, fundaciones y UNIMA, Federación Bolivariana de Titiriteros y Titiriteras de Venezuela, por el lado de Daniel, y FITICITE, que son agrupaciones que quieren que nos conozcamos entre todos, que pertenezcamos, que seamos un gremio organizado y que de alguna manera podamos conseguir proyectos y financiamiento a nivel del gobierno. Oye, imagínate, a nivel mundial, ayer estaba haciendo la investigación, en realidad hace mucho tiempo, hay más de 100 museos en todo el planeta. América Latina cuenta con más o menos unos 30 de ellos y Venezuela no tiene ninguno. Han habido adelantos, por ejemplo, el Instituto Latinoamericano del Títere, fundado por Eduardo de Mauro, en el Estado portuguesa, que tuvieron espacios, tienen espacios, pero en realidad son galerías también. Quisiéramos llevar esas galerías que tienen diversos grupos a un nivel de museo, una presentación más científica de lo que es el títere. Entonces, bueno, hacia allá vamos, queremos exponer eso mañana de 9 a 12 de la mañana. ¿El encuentro cuándo se acaba mañana? El lunes. Sábado, domingo y lunes. Emmanuel Unesler. ¿Cómo suena? G de gato, U de uva, N de niño, E de elefante, Z de zapato, L de lápiz, C de elefante y R de ratoncito. Soy parte del grupo Telbacán Antonio Teatro junto con José Quevedo. Y bueno, aquí entre lo que se va a mostrar, también vamos a, en mi caso, voy a mostrarle a todos los compañeros titiriteros el proyecto de Yureque, la segunda edición de Yureque, que es el directorio de titiriteras y titiriteros de Venezuela, el cual fue hecho ya hace 8 años por Daniel Di Mauro. Y bueno, el día lunes voy a hacer la presentación acerca de los avances que hemos tenido, de cómo va quedando el proyecto y bueno, para que todos se enteren de cómo se va formalizando ya lo que es Yureque. Yureque es un personaje indígena que es como una especie de titular, titiritero, y bueno, ese fue el nombre que ya Daniel, que está por allá, le puede echar mejor el cuento de qué va más, el nombre de Yureque, de qué viene y por qué viene. En lengua guarao. En lengua guarao. Ya voy. Bueno, mi nombre es Yelixa González, también soy titiritera, tengo... Independiente. No, tengo un grupo que se llama Teatro y Títeres Malabares,
pero bueno, también me formé con la Fundación Telva Carantoña y con Teatro Nacu. Y en el día de hoy vengo a compartir un poco lo que es la experiencia de la estética desde mi punto de vista y también desde mi experiencia. Me parece interesantísimo que se hagan estos encuentros porque, bueno, cada vez que nos vemos nos aprendemos mucho más, no solamente de nuestro trabajo, que lo podemos compartir con los otros, sino que tenemos la posibilidad también de ver qué está haciendo el otro y cómo podemos complementar nuestros conocimientos con los otros grupos. Hasta ahora, ¿cómo parece la estética, digamos? Bueno, fíjate que cuando me dijeron para que participara con esta ponencia, yo dije, bueno, sí. Después cuando estaba escribiéndola, pues me encontré así como con una pared. Yo decía, wow, ¿cómo hablar de la estética en el teatro de títeres? Además que yo soy formada en teatro, pero evidentemente empecé a echar hacia atrás todo lo que es mi experiencia como titiritera y creo que, bueno, evidentemente todas las estéticas en todos los países tienen que ver con lo que somos nosotros como venezolanos, lo que somos nosotros como titiriteros y evidentemente como personas. En el teatro de títeres venezolano nosotros obviamente estamos como muy arraigados a una cultura, a una manera de hacer las cosas. También en el caso de los títeres, bueno, los personajes evidentemente si es malo o si es bueno tiene unas características específicas que en el caso de los títeres, como muchas veces son, las facciones son fijas, entonces tratamos a la hora de construir de resaltar esas facciones que tengan que ver con la personalidad del títere que vamos a hacer. ¿Son cuántos años haciendo títeres? Bueno, desde el 95. Exactamente, sí, no quería decirlo. Sí, exactamente. Bueno, empecé como pasante en la Fundación Telva Carantoña. Yo estaba graduándome de actriz, o sea, en teatro, y resulta que por Armando, el hijo de Telva, Armando Charbón, logré entrar a la Fundación Telva Carantoña para trabajar con todo lo que era talleres y más nunca trabajé como actriz, sino me dediqué al teatro de títeres. Hola. Ajá, Rodney Pet. Me lo adivinaste, ¿verdad? Claro. Bueno, nada, pertenezco a la agrupación Tanteo Teatro y Títeres del Estado Miranda. Y nada, venimos acá a compartir un poco, como lo han dicho los compañeros, la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, son oportunidades únicas que se presentan, ya que pocas veces tenemos la oportunidad al año de poder reírnos, de ver unas caras, de aprender. Mi hijo me decía, papá, pero ¿para qué se van a reunir los titiriteros? Entonces, bueno, yo esperaba aquí los muñecos. Sí, entonces yo le decía, hijo, así como los abogados hacen sus conferencias, así como todos los profesionales hacen sus conferencias para aprender y poder avanzar en su trabajo, nosotros los titiriteros también tenemos la necesidad de poder seguir avanzando en nuestro trabajo y estas son las oportunidades que nosotros tenemos. Entonces es importante, papá, que tú te vayas temprano a la... Entonces eso se trata. En mi caso voy a hablar sobre el rol social del titiritero. Y bueno, hoy estaremos acá mañana y pasado mañana. Hablamos un poco acerca del rol social y del entorno del titiritero, ¿no? Como al pasar de los años tú formas parte de tu entorno y tu entorno influye grandemente en tu trabajo, grandemente en todo y cada una de las actividades que tú haces, porque empiezas a vivir, a respirar tu entorno te absorbe y te inspira, te permite poder avanzar, porque el mismo entorno es el que te va diciendo el camino que seguir, ¿no? Entonces, un poco la responsabilidad que tenemos también de educar, de formar a nuestros espectadores, a nuestros niños, a nuestras niñas. Entonces, un poco de eso es lo que vamos a hablar acá en el rol social. Nosotros estamos fundados en el año 2007. Sí, somos una agrupación pichona, pero bueno, en mi caso vengo de Cantalicio, de la Universidad Central, entonces, pero bueno, ahí seguimos. Gracias. Lo bueno es hacer. Mi nombre es Daniel Di Mauro, el Teatro de Títeres La Pareja, que fue fundado en el año 51. Yo no había nacido, lo fundaron mis padres. Sí. Bueno, este evento es muy importante para nosotros. Está dentro de un festival que no solo renació, sino que lo hizo con una fuerza tremenda.
Caracas necesita este festival, es una fiesta hermosa. Y bueno, el mundo entero está muy pendiente de todo lo que ocurre en Venezuela. Y Venezuela está mostrando sus músculos en el área de la cultura, del arte, y el teatro es, digamos, un barómetro bien importante para medir el desarrollo o el camino que opta una sociedad. Los titiriteros, como te explicaban los compañeros, tienen una finalidad dentro de todo proceso, y cuando hay un proceso de cambio tan importante, lo que hace cada uno de los gremios de esa comunidad se torna importante, y es necesario entender el compromiso que tenemos los titiriteros de aportar desde nuestro medio a este proceso de cambio tan importante que Venezuela está mostrando al mundo y que sirve de ejemplo no solo para Latinoamérica, porque ya hay varios países europeos que están indignándose y que están viendo en los modelos suramericanos un camino a seguir. ¿Esto es lo que va a tratar su conferencia? Yo voy a hablar sobre la poética del títere. Me interesa la parte dramatúrgica, pero bueno, entiendo la poética no solo como lo que uno escribe para llevar a escena con los títeres, sino todo el proceso. Todo el proceso de trabajo pertenece a esa poética. Pero es básicamente el compromiso, es el pensamiento de la persona. ¿No puedo preguntarle por el homenajeado del festival? Sí. ¿Cree que es suficiente para el 2020? Bueno, yo me siento muy orgulloso y muy honrado por ese homenaje que se le hace a mi padre. Considero que es muy justo y muy digno. Y creo que sí, que es un esfuerzo grande, titánico, que está haciendo Fundarte, no solo para satisfacer a los niños y llenarlos de alegría y de entusiasmo durante 2 largas semanas, sino que hay que entender que ellos sufrieron un incendio pocos días antes y que tuvieron que sobreponerse a todo eso para mostrar lo que estamos viviendo. Creo que el eje infantil es un lugar precioso para toda la familia y bueno, hay que cultivarlo, hay que hacerlo crecer, hay que, si se puede mejorar, seguir haciendo con el tiempo, pero lo importante es lo que estamos viviendo, lo que nos ofrece la ciudad en este momento. Hablar sobre FITICIRTE, que es la Federación Internacional de Títeres, Circo y Teatro. Es una iniciativa que nace desde el año antepasado, que estamos trabajando los títeres. Estamos trabajando con los títeres a nivel internacional en festivales. Entonces nosotros también hacemos clown, circo, hacemos teatro, y el año pasado decidimos madurar la idea, y este año 2015 formar como agrupación, y decimos como que la canal de asociación civil sin fines de lucro, y el objetivo que tiene FITICIRTE es agrupar dos agrupaciones de teatro, circo, títeres, y hacer como una red integral que agrupe a todos los quehaceres de esas 3 artes, pero sin excluir a ninguna de las 3, y realizar encuentros. Ya Luz te podrá explicar más o menos qué es lo que se quiere con FITICIRTE a nivel internacional, nacional, y bueno, lograr eso y fomentar más la fortaleza que tiene el teatro de títeres, circo. Bueno, ¿Dónde sucede FITICIRTE? Bueno, fíjate, por ejemplo, sí, nosotros lo iniciamos en Caracas, pero queremos que se forme como un gran pulpo. Es decir, tenemos unas personas con las que hemos estado conversando también desde Argentina, en México, en varios lugares, porque la idea es que sea algo internacional. Es decir, que todas las actividades que se puedan hacer acá, generar un gran festival, organizarlo, partiendo no desde lo que sería un patrocinio privado, sino desde las comunidades, donde podamos hacer una integración total en la cual las agrupaciones, por ejemplo, de otros países y las personas que están interesadas en formar parte de FITICIRTE, con las que ya hemos estado conversando, desde ya puedan estar interesados y formar parte de esta gran organización, donde se van a hacer diferentes foros, porque la idea también es trabajar y enfocarnos en la capacitación. Se sabe que a lo largo del tiempo se van modificando ciertas técnicas, tanto de manipulación de títeres, de realización. Entonces todo esto lo queremos ir desarrollando y que sea una gran familia donde todos estemos al tanto de qué es lo que está pasando realmente con los títeres, con el circo, con el teatro. Desde hace varios años los titiriteros estamos tratando de reencontrarnos, ya que las reuniones
anteriores eran más asiduas, eran constantes. En los últimos años se ha perdido un poco ese ritmo de encuentro, esa dinámica. Pero bueno, en esta historia reciente podríamos referenciar el congreso que se organizó en el Teatro Bengala de Anaco, de donde salieron algunas directrices para trabajar, para de alguna manera ver la forma, cómo los titiriteros podíamos hacer un aporte consistente a esta experiencia revolucionaria, socialista, venezolana. Uno de los propósitos fue generar un directorio de titiriteros que fuese una revista democráticamente diseñada, donde todos los titiriteros que participasen en ella tuviesen un espacio idéntico para mostrar sus muñecos, sus repertorios, su historia y lo que quisieran decir. Después se hizo el congreso aquí en Caracas, que organizó Cantalicio en la Universidad Central, donde también se mantuvo el compromiso de rehacer y actualizar el directorio llamado Yureque. Yureque es un personaje de la mitología guarao. Yureque es un echador de broma, y como los titiriteros más o menos, pensamos que era un nombre adecuado. Es una imagen muy linda, la de Yureque. Se burla de todos y de todos, como los comediantes. Después de ese congreso, aquí en Caracas, se mantuvo el compromiso de mantener el Yureque activo, y creo que estamos cerca ya de tener la segunda edición del Yureque. En la primera edición los titiriteros hicieron un aporte económico, con lo cual se financió la publicación de esta revista. Y los colegas caraqueños que han trabajado en esta segunda edición parece que consiguieron patrocinantes que evitan el pago, por lo menos una parte, tengo entendido, ¿no? Una parte, por lo menos. Y el número de titiriteros participantes se vio considerablemente aumentado. Creo que en el Yureque hay algo así como 30 titiriteros, y ahora tenemos más de 100. Por un lado, los grupos han ido aumentando, y por otro lado, tenemos que muchos grupos se han ido acercando a estos propósitos. No hay duda de que el Yureque inicial tiene unas ausencias importantes, y bueno, espero que en esta oportunidad se vaya corrigiendo eso y que se lo siga haciendo hacia el futuro. Bueno, en el día de hoy tenemos 4 ponencias, y entiendo que hay un receso a las 10:30, y a la vuelta del receso se responderán las preguntas que ustedes vayan anotando en sus cuadernitos del festival sobre lo que diga Yelitza, Rodney, Estrella y mi persona. Hoy me toca amenizar y servir de moderador. Entonces las preguntas después le iremos dando una forma bien ordenada para la intervención de todos ustedes. Sí. Entonces empezamos con Yelitza González, directora del grupo Malabares, Teatro y Títeres, y su ponencia versa sobre la estética del teatro de títeres. Buenos días. Bueno, sin más preámbulos, voy a iniciar mi ponencia hablando un poco de lo que yo considero es el concepto de estética, no solamente para el teatro de títeres, sino para el teatro en general. Para mí la estética es una conjunción de elementos que conjugan o que se conjugan en la puesta en escena. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una puesta en escena evidentemente
aparte de los títeres, también está conformada por la iluminación, el vestuario, la escenografía y la música, ¿no? En el caso de los títeres, el elemento más importante es el títere, valga la redundancia, el títere, el texto y evidentemente el manipulador. Son elementos esenciales. Sin embargo, la expresión corporal en el manipulador y titiritero es esencial para darle vida al títere o al objeto inanimado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en teatro, el actor puede decir el texto independientemente de su trabajo interno y el texto está allí porque el actor está vivo. Pero en el caso de los títeres, pues yo considero que si el manipulador no tiene esa conexión con el muñeco no está vivo. Es diferente mover un muñeco que darle vida a un muñeco, ¿no? Y eso lo he observado a través de mi experiencia como docente, porque también soy docente en el área de títeres. Entonces, en el caso de los manipuladores tenemos que manejar muy bien todo lo que es la expresión corporal para poder ese mismo movimiento que nosotros tenemos a nivel corporal y a nivel interno, trasladárselo al muñeco. También es muy importante la expresión oral. ¿Por qué? Porque los títeres, por lo menos en el caso del títere guiñol, es un títere con una facción fija y que todas las emociones y todas las acciones el titiritero debe expresarla a través de la oralidad. Otro fenómeno muy repetido es personas que interpretan varios personajes, o sea, un solo titiritero interpreta varios personajes. Entonces, evidentemente los personajes deben cambiar de la tonalidad de la voz, etc. Por lo tanto, me parece a mí que en el teatro de títeres la parte vocal tiene que ser o debe ser muy estudiada, muy trabajada y bien manejada. La música, en este caso, es la que acompaña al personaje y también nos ayuda a nosotros como directores a lograr una atmósfera, ¿okay?, dentro de nuestro espectáculo. Y la iluminación, en el caso de los títeres, si hacemos títeres de calle, pues es eventual. No siempre conseguimos tener el espacio idóneo para lograr una iluminación. Sin embargo, cuando la iluminación o cuando dentro del teatro de títeres se utiliza la iluminación, esta debe estar muy bien cuidada, porque un títere mal iluminado es un títere que pues estamos desperdiciando y no le estamos dando el valor que se merece. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos espectáculos de títeres donde no se le da la importancia en el momento de enfocar las luces y pues se pierde muchísimo de la gracia y del trabajo del muñeco como tal. Y el vestuario nos ayuda también a caracterizar el personaje. Pues evidentemente, como en el teatro, el vestuario nos permite saber el estatus social del muñeco o del actor, el personaje, y también nos permite saber un poco más respecto a lo que es el personaje como tal. El intérprete o titiritero pone toda su creatividad e imaginación, corazón e intelectualidad en la construcción del personaje títere, que nace de pedazos de papel fusionado con pega blanca y se convierte en un sortilegio de emociones y acciones que llenan de alegría a chicos y grandes. Hombres y mujeres del mundo caen rendidos ante la genialidad del muñeco con vida que se desplaza ante los ojos con gran soltura. Ese matrimonio indisoluble entre el manipulador y el manipulado es esencial en el teatro de títeres. Es por esta razón que el teatro de títeres es un arte primordialmente plástico, estético y mágico. La imagen del títere como alegoría encierra una riqueza expresiva que difícilmente logre en otra área artística. Consiste en provocar y estimular los sentidos de un tipo de proceso de conocimiento desarrollado a través de la experiencia estética. Este juego creativo del pensamiento participativo, tanto consciente como inconsciente, responde a un plano alegórico
de generalización y síntesis dentro de un marco conceptual. El teatro de títeres exige una definición más activa del diseño. El personaje diablo en escena es signo de una entidad real. O sea, nosotros estamos personificando algo que existe en la realidad, ¿no? Lo que constituye el signo en el cambio del espacio es el cambio del espacio. No es el espacio real, sino el espacio teatral. Revisando también dentro de la bibliografía que conseguí a un autor cubano llamado Armando Morales, quien habla del títere y expresa que en el teatro de títere la estética de lo fantástico se edifica con elementos otros de la realidad, ya que, como es sabido, la creación del personaje títere, objeto y arte titiritero auténtico deja de lado la plástica y la dimensión humana para concentrar su atención en los rasgos generales y concretos del carácter humano, destacando la expresión fija, estática de su rostro, la deformación o estilización, la generalización o particularidad alegórica como constante artística que define propiamente la expresión titiritera. Ahora bien, hablando de lo que es mi experiencia como titiritera, traje a colación 3 experiencias en las cuales yo he trabajado. Primeramente, en el año 96, que fueron mis principios dentro del teatro de títeres, trabajé con la Fundación Telva Carantoña. Y en esta ocasión ellos estaban haciendo o produciendo una obra que se llamaba Venezuela Mía. Venezuela Mía era un espectáculo evidentemente muy venezolano en la que Telva Carantoña quería expresar todas las tradiciones venezolanas de una manera muy particular. ¿Cómo lo logró? A través de los bailes de ciertas regiones, o sea, ella escogió bailes de varias regiones de Venezuela y a través del baile y de su vestuario quiso resaltar lo que somos nosotros como venezolanos, ¿verdad? En esta ocasión, esos títeres eran manipulados por niños y esos niños eran los participantes de su taller o de sus talleres de formación. Para mí fue muy importante esta experiencia porque allí fue la primera vez que yo empecé a construir los títeres, pero la estética en este caso era muy particular, enfocada en las características de los personajes o de las personas de cada región. Por ejemplo, en el caso de todo lo que era la región de Barlovento, entonces los títeres estaban muy relacionados a las facciones negroides, etcétera, etcétera. Luego, en el año 2004, ya tenía un tiempo trabajando con el Teatro Nacu, tuvimos una experiencia muy particular en donde sale a relucir este tema de la estética. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos hacer un espectáculo que hablara de lo que nosotros somos, también como venezolanos y como latinoamericanos. Así se creó en el 2004 la obra En su salsa. ¿Qué somos los venezolanos? Somos una salsa llena de muchos ingredientes, ¿no? Somos una fusión de muchas razas, de muchas culturas, y eso nos hace ser lo que somos hoy, ¿verdad? Entonces empezamos como a reflexionar con respecto a los ingredientes de la salsa. Bueno, tenemos el tomate, tenemos el perejil, tenemos cebolla, etc. Cada uno le va poniendo un ingrediente según la cultura que traigamos, ¿no? Y de allí salieron los colores del espectáculo, salieron los temas principales del espectáculo, evidentemente la música fue fusionando cada una de estas escenas y le dio vida a lo que fue En su salsa, un espectáculo que se montó en el 2004 y que tuvo un tiempo bastante en las carteleras a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como directores, evidentemente mi experiencia más reciente es con La Niña Azul del Centro Nacional de Teatro, en la cual no hablaba de lo que somos como venezolanos. El tema en el caso de La Niña Azul es el tema de los valores
de resaltar el valor del respeto, el amor al prójimo, el respeto a la persona diferente y a la diversidad cultural y a la diversidad dentro de lo que somos como individuos y como sociedad. Y el espectáculo de la Niña Azul es un espectáculo para niños, a diferencia del espectáculo de En su salsa. Entonces, ¿cómo llegamos a ese niño? ¿Cómo le decimos al niño que todos tenemos derecho, que todos somos de alguna manera hermosos dentro de nuestras particularidades? Pues yo lo logré o lo traté de trabajar a través de los colores, porque al final de la obra hablan de un arco iris. Entonces, que todos somos hermosos como los colores del arco iris. Yo decía, bueno, pero el arco iris es como muy... me parecía muy fácil colocar un arco iris y ya. Entonces, ¿qué hice yo? Transformé a los personajes de la obra en colores que tuvieran que ver con el arco iris. Entonces, la maestra tenía el cabello morado, uno de los niños tenía el cabello amarillo, el otro lo tenía naranja. La niña azul, que es la protagonista de la obra, es completamente azul. Y así, al final de la obra, cuando ellos se logran reunir nuevamente y logran reflexionar con respecto a que todos tenemos derecho a ser diferentes e igualmente somos amados y queridos, en ese momento se da como el arco iris a través de la unión de todos los personajes, ¿no? Entonces creo que la parte estética o lo que es la estética dentro del teatro de títeres siempre refleja lo que nosotros somos como pueblo, como nación, como país. Está muy enraizado también como lo que somos como personas. Cada uno de nosotros tiene una formación, tiene unas vivencias y tiene unos recuerdos de lo que fuimos, de lo que queremos, de lo que fuimos exacto y lo que queremos ser cuando estemos más adultos, lo que no quisiéramos que se perdiera. Por ejemplo, en el caso de la Niña Azul, el dispositivo escénico o el teatrino tiene una parte donde está el abuelo y el niño, son dos personajes de la obra, y eso lo traje como referencia de los porches de las casas de los pueblos. Por ejemplo, en mi caso yo me crié en un pueblo y siempre el lugar de encuentro eran los porches. Ahí estaba el abuelo, estaban los nietos, estaban la mamá, la familia. Entonces quise como traer a colación ese abuelo y ese porche de cuando yo era pequeña y que de repente en la ciudad no lo tenemos, o sea, nosotros no disfrutamos de esos porches ni de ese tipo de vivencia que tuvimos cuando pequeños, porque además ahora por la premura también del tiempo, que es diferente cuando hace algunos años, y también si vivimos en Caracas, pues es diferente la manera de cómo se vive en una ciudad a cómo se vive en un pueblo. Entonces, de alguna manera quise traer esa experiencia a la obra. Finalmente, quería hablar de que, bueno, cada director y cada manipulador e intérprete va creando sus personajes, apropiándose del teatrino, del texto y transformando lo que está en el texto en la magia de darle vida a ese objeto inanimado. Ese momento en el cual el muñeco se apodera de ti y ese acto ritual mágico, energético, en el que se crea entre el manipulador y el manipulado, termina creando la maravillosa posibilidad de hacer creer al espectador en lo que nosotros creemos y, más que creer, sentimos al trabajar con el teatro de títeres. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con esta ponencia, esta responsabilidad que tengo dentro del grupo, quiero recordar que hace 83 años, un día como hoy, nació en Córdoba, Argentina, Eduardo Di Mauro. Un aplauso grande para Eduardo. Y bueno, y saco esto porque el que fundó realmente el grupo de la pareja, Eduardo Di Mauro, que fue fundado por él, con su esposa, también después con su hermano, y Laura de Roca, y después
en el año 83 por muchos motivos y cada vez más la necesidad de asumir más lo que es el tempo y el instituto, se lo pasa a Daniel. Y Daniel entonces de esa vez agarró la pareja y es que la tenemos desde Valencia. Daniel antes tenía el telón, cuando yo aquí a Venezuela trabajamos con títeres el telón, pero cuando Eduardo en el año 87 le entrega, vivíamos ya en Valencia nosotros, le entrega a la pareja, asumimos el reto de la pareja y continuar con el compromiso tan grande que era representar el teatro de la pareja, o sea, mantener la tradición de tiritesca, así, el guante sobre todo, aunque el teatro de la pareja, como se verá en lo que hablamos, ha buscado otros encuentros con los títeres. Realmente lo que se mantiene es el trabajo del guante, que es la tradición de esta familia Di Mauro. Aquí ahora paso a hablar de la propuesta, que es el proceso creador del teatro de títeres La Pareja. Está compuesto en 4 líneas gruesas, que son el compromiso con una temática, un enfoque dramatúrgico, textos y trabajos de mesa y puesta en escena. Compromiso con una temática dirigida a enfatizar nuestro acervo y nuestra pertenencia. Partiendo de una valoración de la dramaturgia universal, de un reconocimiento vivido, elocuente de los altos niveles de expresión artística alcanzados en otras latitudes y épocas, y basando nuestra acción en el estudio y contemplación de esa obra universal como la de Shakespeare, Sófocles, Molière, Chekhov, Brecht, Ibsen, Lorca, entre otros tantos, ponemos entonces, el teatro de la pareja pone su mirada humilde en aquellos conflictos, en aquellos personajes, historias que puedan ser por sus características, significar un aporte a la identidad y al robustecimiento de esa autoestima que en todo nuestro continente ha estado bombardeada con claros mensajes tendientes a debilitar y a empobrecer su condición y que muestran en cambio y como válidos modelos a imitar, prototipos que generalmente son portadores de antivalores que menosprecian las bondades y virtudes que hacen a la esencia de un continente que al recorrerlo nos evidencia su extraordinaria dimensión humana, todo este continente americano. La identidad cultural, además de proporcionar elementos concretos de referencia y comparación, resume el universo simbólico que caracteriza a la colectividad, a una sociedad particular que ha ido perfilando modos de vida en el devenir histórico. Nuestra historia venezolana, nuestros mitos, nuestra literatura, nuestras tradiciones y nuestra dramaturgia están colmados de personajes de inmensa vitalidad. Al estudiarlos, nos explicamos cómo, de una geografía que no llega a 1 millón de kilómetros cuadrados, han surgido figuras de la talla de Guaycaipuro, Manaure, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Simón Rodríguez y más recientes, hombres como Ali I, César Rengifo, Hugo Rafael Chávez Fría y una lista imposible de enumerar sin importantes omisiones. Ellos llegan sin duda de un devenir glorioso de luchas por la vida, de un océano inagotable de formas culturales y manifestaciones ancestrales que los exponen a los acontecimientos desde donde surgen altaneros y consolidados para mostrar su valía en los momentos de apremio. Son ellos y muchos otros de injusto anonimato los que deben servir de espejos como patrones arquetípicos de conducta generosa y sacrificada que llega con muchos casos al heroísmo trascendente. La otra línea que se refiere con un enfoque dramatúrgico que resalte, ponga énfasis y destaque nuestros valores y actitudes. Contar con un personaje singular no equivale a estar frente a una obra resuelta, ya que si bien él nos cuenta cosas, nos habla sobre su entorno, habrá mucho que meditar para que surja entre él y muchos otros una configuración de acciones que nos permita expresar nuestros pensamientos y que le permita al personaje mismo manifestar con soltura y naturalidad sus obsesiones, sus objetivos, su mundo interior alucinado. Muchas palabras deben componer, a nuestro juicio, el discurso de nuestro personaje, tanto el personaje elegido como protagónico como todos los demás. Deben manifestar con holgura su pensamiento, pero el protagonista, el personaje central,
Debe basar siempre su discurso en un sentimiento de pureza, deslastrado de todo interés material o estratégico, ya que defender intereses corresponde al pragmatismo, y este tipifica lo que hoy denominamos neoliberalismo, que antepone cualquier consideración la defensa a ultranza de pertenencias, justificando la explotación del hombre por el hombre, la depredación de minerales, flora y fauna, la contaminación de la tierra, el agua y el aire, y el agregado de las placas tectónicas con la explotación petrolera con métodos desechados como el fraccionamiento hidráulico o como le dicen fracking. Muy atentos debemos estar a la hora de componer historias para títeres, pues el enfoque ideológico es solo uno de los múltiples desafíos. Otros aspectos que debemos respetar es encontrar entre la multiplicidad de acontecimientos en los que se ve envuelto en nuestro personaje el conflicto central que movió su desempeño. También es fundamental tener en cuenta la naturaleza del muñeco, su historia, su devenir. Si observamos la conducta de nuestros antecesores como Carajós, Polichinela, Punch, Cristovica, Pero Rimales, Tío Conejo, Panchito Mandefa y otros tantos, veremos que son transgresores, irreverentes, impertinentes, rebeldes, muchas veces irrespetuosos, contestatarios, vivaces, pícaros. Suelen triunfar y ser enamoradizos, locuaces, extrovertidos, sencillos, honestos, a veces violentos, duros pero solidarios y, lo más importante, tratan de ser justos. Los personajes de las obras de la pareja, como Doña Bárbara, Luz Caraballo, María Leonza, el negro Miguel de Buría, Manaure, López de Aguirre, Panchito Mandepoa, Miguel Vicente Patacaliente, La Sayona, Montilla, Mare Mare, Pacha Duarte, Urimar y muchos otros, todos ellos portan una fuerza que los hace llevar a superar obstáculos para alcanzar sus sueños. ¿Los alcanza finalmente? Bueno, creemos que sí. O que no, pero lo hermoso es que están siempre en esta misma lucha. La otra línea que se refiere al texto y trabajo de mesa, análisis de motivaciones para establecer convicciones, certidumbres y seguridades. Siempre es el texto el punto de partida. Puede ser un escrito abundante y muy rico en literatura como El mono velludo de O'Neill o una carta perdida de Caragiali. Puede ser una tesis ideológica como Los fusiles de la madre Carral de Bertolt Brecht o Los bajos fondos de Gorky. Puede ser un poema dialogado como La cantante calva de Onejo, Esperando a Godot de Samuel Beckett. Pueden ser simples apuntes para la escena. Pueden ser indicaciones verbales para el actor que sin pronunciar palabras se desempeña en una escena desde la pantomima. Pero por efímero que sea e insustancial que pueda ser o parecer, siempre estará el texto como plan de acción, como punto de partida hacia la construcción de la obra teatral. Solo se necesita un pretexto para iniciar su elaboración, un personaje atractivo, como el verdulero que vocifera con los clientes mientras habla, canta o dice versos y dichos populares, o un viejo malvado que guarda sus riquezas mientras la familia pasa penalidades, o una dama elegante que conversa mostrando fina sensibilidad en la cola del cine. El pretexto puede ser también un poema que leímos al azar en el autobús, una palabra pintada por un grafitero, una tarde en la montaña mientras corre el vino y se asan las carnes, un fragmento de Vivaldi o un bolero tranquilamente de Daniel Santos, por ejemplo, y por qué no, un viejo proyecto ya estructurado para una pieza teatral. O a todos nos visitan las musas, pero a todos nos agarra a ellas escribiendo, y de ahí la importancia de establecer una disciplina de trabajo que logra hacernos familiar y afable la relación con las palabras y por otro lado familiar y franca la relación con la escena, es decir, que ambos lenguajes se enriquezcan y se nutran mutuamente. Debido a esto necesitamos tanto el trabajo íntimo y solitario como la computadora y el cuaderno de apuntes, como el trabajo de equipo donde intervienen actores, realizadores, técnicos, director y todo aquel que de alguna manera participa en la construcción de la puesta en escena. El texto en la mano de los actores es como la semilla en la tierra húmeda y fértil. Cada uno puede leerlo y releerlo hasta asimilarlo, pero la exacta comprensión de las intenciones y motivaciones saldrá de la mesa de trabajo, saldrá del diálogo creativo, preocupado, inspirado, apasionado, que vaya aportando significación y justificación a cada palabra, y entonces veremos que aquellas voces que sobran deben salir y que las que faltan hay que escribirlas para que quede registrado el aporte en el papel. La mesa es el juego maravilloso que permitirá a los actores algo fundamental: alcanzar sus seguridades.
Son las seguridades las que les brindarán la posibilidad de una expresión generadora de arte, ya que desde la comprensión absoluta es que se puede nacer y crecer la energía creadora, lo cual nos eleva a la jerarquía de dioses. El trabajo de mesa no tiene límites, debe prolongarse todo el tiempo que haga, pero el texto que queda en nuestras manos es el producto del consenso, un material internalizado, es nuestro tesoro al cual debemos penetrarlo hasta que se deguste absoluta. Lecturas continuas posteriores terminarán de fijar los tiempos, las secuencias, el recorrido de las ideas que los personajes vayan llevando hacia la resolución que nuestros pensamientos hayan diseñado y decidido. Puesta en escena, muñequería, dispositivo, banda sonora, luces, sencillez, respeto por el público, consideración con el títere. La puesta en escena es iniciada con todos los elementos ya resueltos: el texto, el dispositivo, los muñecos, escenografía, utilería, banda sonora y planteo de luces. Como dicen los franceses, esta misa en escena, esta elevación conjunta, debería ser para los actores un juego creador y para el director una sucesión de sorpresas relacionadas con los aportes de los actores, donde se registra lo que se considera positivo y se modifica lo excesivo, pero siempre a partir de lo propuesto por el mismo actor, inspirado en el texto. La muñequería, patrimonio del titiritero clásico, sobre todo del latinoamericano, en el sentido de que solemos ser autores, actores, directores, realizadores de escenografía y muñecos. A veces los elaboramos redondeando la idea ya estructurada, otras veces son los títeres los que inician el proceso y entonces el texto se crea en función de ellos. Desde hace 50 años, ese es el caso de Daniel de Viena, hemos elaborado nuestros propios muñecos. Sin embargo, desde hace unos 10 recurrimos para la elaboración de los rostros de los personajes de las obras para adultos del amigo y escultor Yul Pérez, manteniendo nosotros la realización de cabezas y mecanismos, y Laura de Roca, mi suegra, muy conocida acá, como siempre, los vestuarios. Ahora bien, para la elaboración de sus rostros, son largas las conversaciones con Yul, donde se dibujan facciones y se habla sobre la psicología de cada uno de los personajes. Cada elemento, cada información sobre el quehacer del sujeto es tomado con gran interés para dar forma a su rasgo físico, y por otro lado, su vestuario va sobre terreno firme, ya que Laura conoce a la perfección lo que suelen requerir nuestras producciones, aunque también con ella van y vienen los dibujos e informaciones sobre las características esenciales de cada individualidad. El dispositivo escénico es siempre un reto y un ritual. Cuando hemos pensado en hacer el texto con guiñoles no hay inconvenientes, pues hay muchas experiencias sobre esta materia y nuestro teatro con pocas modificaciones cumple su cometido. Pero cuando recurrimos a otras técnicas, solemos comprar materiales sin una idea muy clara de lo que saldrá de ahí: maderas, telas, tubos de metal, tornillos, y jugando con los elementos van tomando forma el espacio ideal para que los roles se desempeñen con comodidad. Cada agrupación pondrá el énfasis en las cosas que más les atraigan. Nosotros depositamos una mayor atención en el texto, en el vínculo afectivo entre los personajes, y debido a esto, muy probablemente desatendamos aspectos asociados a la resolución plástica, al universo visual. Vemos que en otras agrupaciones hay un decidido esfuerzo en sorprender al auditorio con efectos sonoros y lumínicos de impacto, o con cambios escenográficos novedosos y arriesgados que facilitan la contemplación y acarician la mirada y en general los sentidos. Nos encanta ver esas aventuras en los colegas. Personalmente admiro a aquellos titiriteros que poseen también el don del manejo de los colores, los movimientos y las formas, pero donde la pareja se siente más segura es en el juego dialéctico, en la construcción de relaciones donde intervengan las pasiones, los amores, los desengaños, alegrías y desencantos, donde la vida y la muerte se entrecruzan y se justifican constantemente. La psicovenganza de Doña Bárbara y Rapsodia de Lujuria y Cuernos fueron realizados con un índice diferente, pero nuestro desplazamiento en ambas producciones es similar, detrás del teatrino, con pocas excepciones, ya que son quiñones. Ahora, para María León y Luz Caraballo fuimos experimentando con los dispositivos basándonos en la improvisación, rehaciendo el trabajo a partir del error. La preocupación fundamental ha sido y será siempre la siguiente: los muñecos deben desempeñarse en el espacio escénico con naturalidad y soltura. Hemos abordado técnicas que no son las nuestras tradicionales, llevando la experiencia hacia la sencillez absoluta, sin pretender mostrar virtuosismo en el manejo, solo respeto por el personaje y su desempeño, consideración hacia ese ser que nos costó tiempo y esfuerzo conocerlo,
llegar hasta lo que consideramos fueron sus causas, sus ilusiones y sus despropósitos. Si la luz la borra, hay que quitarla. Si la música lo profana, hay que bajarla. Y si aún mancha, hay que suprimirla. Si la escenografía dificulta su función, hay que modificarla. Y si aún lo reprime, hay que cambiarla o retirarla. Siempre será el personaje nuestra preocupación mayor y casi absoluta. Como se dijo, la iluminación y la banda sonora deben integrarse al movimiento escénico de los personajes, brindando un soporte y nunca una dificultad. Nunca deben transformarse estos elementos en protagónicos, sino en apoyo de las acciones y del texto. Una iluminación excesiva puede pretender sobresalir y entonces se convierte en un antagonista de la acción dramática. Y lo mismo ocurre cuando los efectos de sonido no son tan estremecedores, tan estremecedores que nadie oye los parlamentos. Tanto el diseño del espacio como el de la luz y del sonido deben trabajar para resaltar aquello que manifiestan los sujetos que se desempeñan en la escena. Si un personaje debe gritar, pero para que se le oiga o se le entienda, pierde naturalidad y por lo tanto, credibilidad. La soltura requerida, la naturalidad, debe basarse en la sencillez, pues todos los personajes son importantes y trascendentes. Son obreros, trabajadores humildes en función de la idea central, de la historia que queremos contar. Por respeto con el soberano, que siempre será el público, y sobre todo con extrema consideración con el títere, para que nunca sea un vociferador o un fantoche anárquico, y sea siempre un personaje capaz de conmover, de estremecer, de brindar regocijo y deleite. Como siempre, y para terminar, los títeres hacen lo que ellos quieren. Gracias. El rol social del titiritero. Cada vez somos más. El año pasado éramos más poquitos, ¿cierto? Luego nos encontramos un grupo en PDVSA y allí también compartimos. Y bueno, ahora ojalá que siga creciendo, que tengamos que tener una sala tipo poliedro para nosotros solos. Pero bueno, me tocó la responsabilidad de hablar sobre el títere o el rol social del títere, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar de una vez. Dice: el títere y titiritero, así como el público en general, que los observan, que los siguen y admiran, forman parte de la sociedad en un solo conjunto, en una sola masa que identifica muchas veces el estilo, la técnica y hasta la manera de manipular el títere, debido a la influencia que la sociedad posee en este. El titiritero toma de su entorno las herramientas necesarias para el desarrollo de su arte. La comprensión de su trabajo dependerá de los códigos lingüísticos que éste ponga en práctica, ya que los modismos, acentos y hasta las palabras muy particulares identificarán inmediatamente el grupo social al que éste pertenece. Sin embargo, y pasa mucho acá, un titiritero viajero que absorbe de cada cultura y grupo social una serie de características definidas como un contexto histórico y geográfico, hace que en muchas ocasiones se le dificulte al público identificar el sitio exacto de su procedencia, logrando resaltar de este sus características transhumantes. Por lo tanto, la identificación que tenga el público con el trabajo del titiritero determinará la relación que éste tenga con su entorno, ya que, por su nivel de exigencia, éste siempre esperará de él su trabajo para hacerlo reflexionar acerca de un tema, reír, tratar tópicos que son de interés social e inclusive para hacerlo suspirar a través de la poesía y de la prosa, ya que ve en el titiritero un legítimo representante de lo que ellos quieren decir, ver e inclusive en muchos casos denunciar, convirtiendo al titiritero en representante legítimo de la sociedad del que éste forma parte, también gracias al momento político, social y hasta económico en el que vive la sociedad. El titiritero determinará su trabajo, es decir, sus argumentos literarios, sus personajes, pero aparte del espectáculo en sí, como forma creadora, el titiritero enfoca sus proyectos sociales dependiendo de sus necesidades y las necesidades de la sociedad en que él está, no logrando jamás estar desvinculados uno del otro. Por otro lado, es importante señalar que gracias a su característica popular, su fácil comprensión, aparte de su logística en su mayoría poco compleja, permiten la penetración en los lugares donde ningún otro arte puede llegar,
Recordemos que durante la Conmebol en Inglaterra, desde el año 1642 a 1660, el gobierno puritano cerró todos los teatros, pero lo de los teatros de títeres fueron arreglándoselas para sobrevivir y preservando parte de la tradición, precisamente debido a la sencillez para poder instalarse tanto en lugares públicos así como en espacios cerrados. Es gracias a estas características que el titiritero siempre ha estado en concordancia y mantiene una vigencia irreemplazable e ineludible por ningún mecanismo tecnológico, ya que su relación con el público parece estar marcada en la eternidad, tomando en cuenta que el titiritero tiene la obligación de estar adecuándose y actualizándose constantemente para no estar divorciado de la realidad y de su entorno, ya que al igual que pasa en él, a medida que transcurre el tiempo, las necesidades de su entorno van cambiando o evolucionando con el pasar de los años. Como ejemplo, acá tomo el ejemplo del caso de Punch. Podemos tomar el caso de Punch y Judy. Bailan juntos. Judy deja al niño a Punch para que lo vigile. Punch juega con el niño, pero este no para de llorar y finalmente Punch lo tira por la ventana. Judy vuelve, pregunta dónde está el niño. El público le dice a Judy dónde está el niño y coge un bastón para usarlo contra Punch. Este se vuelve, la bastonea y la mata. Un policía se presenta para detener a Punch y este también lo mata. Otro personaje aparece y también es bastonado hasta la muerte. Punch y su amigo el payaso Joy, que no recibe nunca, se entretienen contando los muertos. A veces el fantasma de Judy aparece para provocarle miedo a Punch. Finalmente, Punch es detenido y llevado para ser colgado. Hace ver que no comprende qué debe hacer y pide al verdugo que se lo muestre. Este pone la cabeza dentro del lazo para hacer la demostración y Punch estira la cuerda colgándolo. Aparece el demonio, pero Punch también lo burla y así acaba el espectáculo. Parece increíble, pero este espectáculo era recibido con grandes carcajadas. A diferencia de ahora, la violencia como método de entretenimiento es poco factible y en muchos casos rechazada por el público, llámese padre, representante, al que va dirigido. Es por eso que creemos en la necesidad de mantener tres pilares que guíen el trabajo a realizar, como son la formación, la información y la recreación o entretención, no alterando su posición, ya que la formación, al igual que la información, deben estar al frente de todo tema o trabajo a realizar. Si por el contrario tenemos la recreación como primer pilar, estaríamos yéndonos por lo fácil. El entretenimiento, la recreación, puede llegar de la forma más fácil, mientras que si mantenemos estos tres pilares como la de una trilogía, que no esté ninguna desvinculada de la otra, estaremos dando a la sociedad el aporte tan fundamental y necesario que ésta mantiene constantemente en el trabajo del titiritero. Es por ello que cada montaje, cada obra, por muy larga o corta que ésta sea, debe servir para enseñar, para aportar en cada espectador un valor o mensaje que sirva de reflexión y también de análisis, sin olvidar que debe darse de una manera atractiva, dinámica, que atraiga a su público. Para finalizar, creo necesario resaltar que la labor del titiritero es un trabajo interior, evolutivo, aprendido en el calor de las masas populares, también la comprensión de que en el arte nada está escrito, y pretender encasillar o enmarcar un trabajo sin ver su entorno social y el resultado que este produce es injusto, tanto para el titiritero como para la sociedad en el que éste viene desarrollándose, sin olvidar jamás que el titiritero solo se debe única y exclusivamente a su entorno, y que será este mismo el que al final del camino reconozca y proteja tanto la trayectoria como el desempeño de este trabajador cultural. Nosotros, por acá tengo algunas noticas que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Y nosotros en la agrupación hemos venido trabajando. Nosotros somos, para los que no nos conocen, de los Valles del Tuy. Es una zona con unas características bien particulares, ya que casi nadie es de los Valles del Tuy, pero todo el mundo vive en los Valles del Tuy, ¿no? Somos un gran hotel, pero uno de los hoteles más grandes que tiene Venezuela, porque somos ciudades dormitorios, y por lo tanto no hay una identificación con el espacio. Ahorita, con la gran misión Vivienda de Venezuela, pues hay una gran explosión inmensa demográfica. Y le decía yo que salí el viernes
y me encontré con una cantidad de personas que me la encontraba solamente los días 24 de diciembre en la calle. O sea, ya todos los accesos a los bienes y servicios prácticamente están colapsados. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos una responsabilidad, algo que hacer allí. Más que un problema, lo vemos como una oportunidad. Y creemos mucho en el rol social y trabajamos mucho con los programas educativos. Tenemos, por ejemplo, problemas con el asunto del agua y creamos un programa educativo que lo llevamos a cabo con la hidrológica, con Hidrocapital, que se llama El agua, una amiga indispensable, donde a través de los títeres y de los especialistas de Hidrocapital llevamos un mensaje de reflexión y un poco de protección acerca de este asunto. Luego también trabajamos proyectos educativos que tienen que ver con los valores y un poco lo que es el llamado bullying, ¿no?, dentro de los colegios, que en los valles del Tuy el índice de violencia escolar es bastante alto. Entonces empezamos a trabajar con el Consejo de Derecho y el Consejo de Protección este tipo de trabajo. Ellos colocaban los doctores y nosotros colocábamos los títeres. Entonces era el títere y el abogado dándole a los niños, más que sus deberes, porque creo que se lo hemos dicho muchas veces, pero al niño casi no le han dicho cuáles son sus derechos, no le han dicho casi cuáles son sus deberes, y que son sujetos también de penalidades. Entonces muchas veces en los colegios los chamos se creen que son intocables, entonces hay algo como una especie de impunidad muchas veces con respecto a ese tema. Entonces, un poco tratando este asunto, empezamos a trabajar un mundo con valores, donde nos colocaban los abogados y estos iba dando las charlas, y entonces el títere le iba preguntando al abogado qué pasaba si hacía caso omiso a esto. Esto evidentemente invitaba al niño y lo motivaba a que el niño también hiciese preguntas, al igual que el títere. Entonces generaba un feedback entre la parte legal y evidentemente el títere siempre lo colocaba su toque de locura, porque como dice Estrella, los títeres siempre hacen lo que le da la gana. Entonces, de hecho, recuerdo que la primera abogada que nos colocaron, como anécdota, era una doctora ya mayor, entrada en edad. Entonces hubo un momento que le gritó al títere, porque el títere empezó a preguntarle mucho y evidentemente ella no manejaba esta área. Entonces, ¡vaya, cállate! Entonces al otro día me mandaron una abogada un poco más joven, ¿no?, porque yo se le como estresada, porque el títere de verdad que son muy particulares. Entonces, claro, trabajamos los programas educativos, intentamos también de cada una de nuestras obras trabajar un valor a la vez, ¿ok? Es parte de nuestra metodología de trabajo. Tenemos una obra que trabajamos la confianza, en otro trabajamos lo que es la solidaridad, en otro trabajamos lo que es la conservación. Es decir, intentamos siempre de llevar la formación como eje principal en toda nuestra montaje. Así que bueno, esto ha sido parte de nuestro trabajo y bueno, muchas gracias. Considero es la poética en el teatro de títere. Aguara. Lo voy a leer y la impresora mía está fallando, así que por ahí se producen. No sé si es la A o si es Sol, la clave de Sol. Acercamiento a una poética sobre el teatro de títere. Hace unos pocos días, leyendo el Correo del Orinoco, observé una interesante aseveración del dramaturgo Román Charrúa. Él se refería a lo trabajoso que le había sido llevar una de sus obras al formato de microteatro. Ustedes deben saber la experiencia del microteatro y él está participando. Dijo textualmente: nunca trabajo alguno me ha costado tanto esfuerzo como llevar una de sus obras a lo que es constreñirla en 15 minutos. Pues ese empeño de constreñir manteniendo la estructura esencial de la historia es el trabajo habitual de los titiriteros. El títere posee características que lo hacen único, de acuerdo, pero lo rigen sin lugar a dudas las mismas reglas que hacen al teatro de actores. El perfil de los personajes, un conflicto central detonador de acción,
una progresión de las expectativas en función de una sabia dosificación de elementos en pugna por objetivos idénticos u opuestos. Y finalmente, una resolución que sea leal con el pensamiento del dramaturgo. El personaje o sujeto de la acción debe poseer cualidades que lo hagan singular. Debe estar cargado de unas esperanzas, sueños, que a la brevedad lo hagan acariciar un objetivo. Su pasión debe ser lo suficientemente grande y convincente como para que el público no solo lo comprenda, sino que también se identifique con él al punto de sufrir o alegrarse, dependiendo de las vicisitudes que le acontezcan. Podría equivocadamente suponerse que estoy haciendo referencia al personaje que en la historia encarna la fuerza del bien, pero no es así. Considero que el bien y el mal nos componen, nos identificamos con uno y con el otro constantemente. Y a la hora de comprometernos con una narración, todos los personajes que la habitan deben ser tratados democráticamente, es decir, con la misma preocupación, para brindarles a ellos la oportunidad de expresar su propia percepción del problema. Escribe el poeta y titiritero boliviano Luis Luksic, a quien conocí personalmente y admiré profundamente. Decía Lucho: el personaje se maquilla con palabras, con ellas se dibuja su perfil, crea el rumor que lo rodea, de tal modo que si una imagen poética, la cual es bidimensional en el papel, si una imagen poética, repito, cae en boca de un personaje, esta, la imagen, adquiere las 4 dimensiones del espacio, del tiempo y otras insondables en ese océano más profundo que es el alma humana. Se define convenientemente el títere diciendo que este es cualquier objeto movido por intención dramática. Pienso que no está mal, pero la definición hace referencia al muñeco al cual un manipulador da vida. Pero cuando el muñeco se transforma en personaje activo, hay que agregarle a esa definición esto otro, que es una fuerza fecunda que se dirige desesperadamente hacia un objetivo. Puede que en el teatro de actores no sea desesperadamente, esto es por lógica, que se dirige desesperadamente hacia un objetivo y que contiene en sí mismo una energía poética capaz de conmover. Juan Enrique Acuña observa: el títere es una estructura material que sirve de instrumento para llegar al personaje, y con él coincide Margareta Niculescu, que menciona. Es una imagen plástica capaz de actuar. Y Roberto Lagos advierte, el mexicano: la única limitación de los títeres es la de pretender imitar a los seres humanos. Sabias palabras del mexicano, quien les otorga autonomía de representación a los muñecos. Podría pensarse que el muñeco, que fue confeccionado para desempeñar un rol específico con características físicas determinadas, ya es en sí un personaje. Sin embargo, el concepto de personaje, más allá de aquello que materialmente pueda definir un carácter, requiere la conducta, la naturaleza psíquica, emocional, psicológica y metafísica, que permita al que lo ve y lo oye comprender sus motivaciones y reconocerse en sus propósitos. Tradicionalmente, las obras de Guiñol nos muestran personajes arquetípicos que facilitan su comprensión y por ende su pauta y su rol. Sin embargo, resultaría un error considerar que un personaje paradigmático debe poseer una conducta de molde, de cartón rígido, ya que
por muy conocido que sea el modelo, no le impide al dramaturgo, al director y al actor encontrar en él particularidades que lo muestren como único, singular, es decir, vivo. Cuando el titiritero comete un error, ya sea en la construcción del muñeco, en el manejo o en la intención, está matando al personaje. Está lapidando su duro trajinar en el esfuerzo y ánimo de que su público le otorgue vida propia. En efecto, un error de cualquier naturaleza lo devuelve a su condición de muñeco, y en ese instante se rompen los vínculos logrados, se fractura la credibilidad, se descompone su devenir, su evolución, y por lo tanto debe empezar de nuevo en su afán de existir como expresante. Hay muñecos que se ven muy feos en nuestras manos, pero que resultan tremendamente efectivos en la escena. Y asimismo, otros muy hermosos, pero que llevados a su espacio natural, al teatro, son débiles. Y muy poco es lo que transmiten. Lograr un muñeco eficaz requiere de experiencia y sobre todo de lealtad con la idea que origina el producto artístico. Es decir, el concepto dramático inicial, la ilusión primigenia de hacer reír o llorar. También hay muñecos hermosos, efectivos en su presencia escénica, pero basta un movimiento arbitrario para que se descomponga y se derrumbe. Tanto el movimiento desafortunado como la quietud cuando el ritmo dramático le exige actividad llevan inexorablemente al personaje hacia lo que él atormentadamente intenta dejar atrás, el muñeco. Un error de manejo bastará para que lo sacrificadamente construido se derrumbe. Cuando un títere está munido de una intención, de un objetivo que lo mueve y que por ende lo hace entrar en contradicción con otros elementos, con el entorno o consigo mismo, requiere de una gestualidad, de un conjunto de actitudes que lo acerquen a una coherencia escénica. Y cuánto dolor causa ver a aquellos manipuladores de técnicas que lo exponen al público, compitiendo con el muñeco con una, lo que yo pongo aquí es una gestualidad vacía. Yo ahora voy a explicar por qué digo gestualidad vacía. Respecto a esta deslealtad o a esta desleal competencia, dice la japonesa titiritera, claro, Miyake Sutaro: los titiriteros actúan como la sombra de la marioneta y se convierten en sus víctimas al manipularlos. O sea que cuando uno va a manejar un títere, uno es la víctima, él nos está usando. Y por lo tanto, y otro tanto sugiere el dramaturgo alemán Wolfgang Goethe, quien dice: esas marionetas pueden abrazarnos, amarnos, pero en el fondo se encuentra el egoísmo, la codicia y el orgullo manipulando sus cuerdas, dominando estas figuras. Hay que ver cómo maneja uno ese conflicto. Titiritero, títere. Y dije gestualidad vacía porque nada de lo que dice el personaje le corresponde al manipulador. Él es parte del engranaje solamente, pero su desprendimiento, su lealtad con el muñeco, le deben decir que toda competencia es desleal solamente por el hecho de que él mismo es quien lo maneja. Y él, como persona, está completamente fuera de la acción. Ese vaciarse y desaparecer para brindarse por completo al personaje es parte fundamental en el arte de la titiritería. Si el teatro es un espejo de la vida y refleja en él el espectro social del que se desprende, y si asumimos también que el conflicto que nutre a la historia
es un choque de voluntades que se encuentran y se contraponen en una narración, deberíamos entender que el teatro de títeres es un espejo del teatro porque es su síntesis, donde la historia narrada se constriñe y se sintetiza, como decíamos al principio, y donde el resultado mantiene intactos los elementos que componen el drama. Síntesis de la síntesis, espejo del espejo. Protagonista y antagonista interactuando en una coreografía justa que no reserva las cabriolas y movimientos de virtuosismo para uno en detrimento del otro. Interactuando en un marco establecido para el encuentro de dos voluntades diferentes y donde cada una de estas posee una justificación pensada y razonada que da credibilidad al planteo dramatúrgico. Considero que todos los personajes son importantes y en la medida en que lo son, deben escuchar a los otros personajes por efímero que puedan parecer, porque todo lo que dice cada personaje modifica al otro. Cuando dos o más personajes han sido perfilados con autenticidad, cada uno de ellos encarnando mundos psicológicos genuinos, ¿con qué claridad se nos presenta el conflicto? ¿Con qué facilidad se desplazan por las argumentaciones los personajes? ¿Con qué ductilidad se acomodan las situaciones y de manera soberbia ambos influyen en el ánimo del otro? Pero cuando ofrecemos al protagonista todas las cualidades sin dejar opciones verosímiles al antagonista, aparece entonces la retórica. Palabrerío inconmensurable y dicho en tono didáctico, grave y trascendental, que lejos de permitir la identificación del público con los personajes, genera antipatía, hartazgo y desdén. Discursos que pueden ser muy bien hilvanados, donde el protagonista hace gala de locuacidad, son mucho menos ilustrativos que un diálogo franco, donde las ideas vayan aproximando una posición ideológica y donde el público termine en su dominio interior de dibujar su propia tesitura. Un conflicto claro, extraído de una problemática social auténtica, permite a los que intervienen en él una argumentación rica y fértil. Un conflicto claro y formulado con maestría puede incluso obviar las palabras para dejar en las acciones su planteo y su sentencia, sin que por la ausencia de vocablos se pierda nada del significado de actitudes, conductas y talantes. Defender el conflicto es defender el arte. Amparar al teatro de la mojigatería. Interpretar los motivos por los cuales las comunidades se debaten entre el bien y el mal y exponerlo con mesura y transparencia equivale al compromiso. Compromiso no es proyectar y difundir una parcialidad, una mirada sesgada. Compromiso es dar espacio y oportunidad a todo punto de vista que refleje una preocupación honesta y sincera y una inquietud genuina. Generalmente el mal, como significante de acciones aviesas e infames, se desprende de los argumentos esgrimidos para defender intereses. Y no es otra cosa que la defensa de los intereses a ultranza, lo que genera el mayor porcentaje de los conflictos que estremecen hoy al mundo entero. Si estoy frente a una disputa, ofrezco mi posición. Si defiendo un interés, en cambio, me guardo mi posición y busco argumentos pragmáticos, así como lo hacen los abogados que defienden las causas de las grandes empresas. Los titiriteros tenemos una inclinación natural hacia posturas que defienden cualidades esenciales del ser humano, como la solidaridad, el valor, la justicia, el amor, la generosidad. Pero al construir una historia en tiempo presente y en primera persona, debemos obligarnos a escarbar en las motivaciones de los pragmáticos para darles a las situaciones planteadas la mayor expresión de autenticidad.
Los conflictos pueden plantearse entre dos personajes de similar importancia. Una importancia que está directamente ligada a las motivaciones interiores. Pero también pueden plantearse pugnacidad entre un personaje exigido a realizar un acto que él mismo considera deshonesto. El conflicto entonces girará alrededor y sobre sí mismo. Y por esto el personaje debe desdoblarse para ofrecer con franqueza ambas posiciones, por opuestas que sean. Si el personaje es un transgresor, bien puede establecer el conflicto entre él y el público, como en un ejercicio de mi padre, donde el maestro empieza la clase diciéndole al discípulo: míranos, ahí están, son los hombres. Y sigue abriendo juicios sobre lo bueno y lo malo de nuestro género. Esta es una posición que muy difícilmente puede abordar un actor, estaría hablando de sí mismo, pero que los títeres, desde su mundo fantástico, se lo permiten con gran éxito. Las acciones suelen confundirse con los movimientos, las acciones dramáticas. Y aunque en algún modo están relacionados, poco tienen en común. Cuando hablamos de acciones dramáticas, nos referimos a todo aquello que se desprende del conflicto. Actitudes, conductas, estrategias, planes, discursos, engaños y, por qué no, gestos y movimientos también. Los bailarines se mueven casi constantemente, pero no es teatro, es danza. Podríamos preguntarnos entonces cómo se llama aquello que hacen los actores durante las escenas iniciales antes de plantearse el conflicto. Pues podríamos decirles prólogo, antecedentes, preámbulos, prolegómenos, escaramuzas iniciales. Forman parte importante del plan dramatúrgico, del mapa, pero no están munidas de las fogosidades, del acicate que impregna el conflicto en todos los caracteres que están en juego. Y por esto mismo los títeres suelen iniciar las acciones mostrando el conflicto. Por ejemplo, en Friolera, de Valle Inclán, en El Fausto, de Javier Villafañe, en El Mago, de Eduardo Di Mauro, el mago de la Galera Verde, en El Astrólogo, de López Ocón, en El Propietario, de Roberto Espina, en El Don Cristóbal, de García Lorca. La síntesis le exige al títere que se identifique el porqué de las acciones inmediatamente. Y no hay tiempo para hacer las explicaciones típicas de un Hamlet, de una Hedda Gabler, o del Enemigo del Pueblo de Ibsen, o tantas obras teatrales, donde no se va directamente al meollo del asunto, sino que son generalmente personajes secundarios los que nos introducen poco a poco en el tema. En los antecedentes, generalmente, personajes secundarios ayudan a perfilar el carácter de los protagonistas. Es el soldado de guardia quien magnifica el espectro de Hamlet. Es la servidumbre la que perfila el talante de Hedda Gabler. Qué divino es verla luego de habernos hecho una imagen y sorprendiéndonos al observar que esa imagen previa puede aún crecer y fortalecerse. Pero con los títeres no hay tiempo para estos lujos. Ellos son pura y exclusiva acción dramática. En las obras que les dije anteriormente, apenas salen los títeres ya está planteado el conflicto. Siempre que hemos incorporado a algún compañero a nuestras producciones de títeres, hemos preferido a los actores, actrices o bailarinas, más que a los titiriteros. Haber escogido a un colega titiritero hubiese supuesto tal vez acarrear sus propias formas asimiladas y asumidas de vincularse con el muñeco. Formas maceradas y aceptadas como óptimas para su ejecución y que desprenderse de ellas, en caso necesario, hubiera significado un trabajo arduo en lo conceptual. La bailarina, en cambio, posee un meticuloso conocimiento del espacio. Lo recorre, lo domina y lo disfruta. Cada elemento que entra en él aparece como magnífico y exuberante.
puesto que lo prefiere vacío, y así lo exigen sus desplazamientos y su circulación. Por esto mismo, cuando ella es provista de un muñeco, lo integra, lo incluye en su mundo espléndido de ritmo y sonoridad, lo incorpora y se deja llevar a su territorio debido a la sola presencia del títere. La acción dramática exige al manipulador actor una sensibilidad fina y atenta, ya que los movimientos, por leves que fuesen, determinan uno u otro carácter, y es en esa consideración que el público reconoce su índole. Le brinda una psicología y lo define buscando en su archivo seres similares que terminen de construirlo. Son detalles que deleitan y le dan categoría de único y singular, y por lo tanto le permito a ese objeto que es el títere estremecerme, me dejo llevar por él. Así piensa el público. No con cualquier títere se deja llevar, tiene que capturarlo. El drama es el teatro y no la tragedia, como se la confunde a veces. Drama es ambas cosas, comedia y tragedia. Drama es llevar a la escena los tormentos, alegrías y penas, dolores e ilusiones, para angustiarnos al ver en carne viva la injusticia y los atavismos, o para reírnos de nosotros mismos al sentirnos representados por los personajes que juegan en la escena, desmitificando actitudes retorcidas de engañosas conductas sociales aceptadas. El dramaturgo debe tener la vocación de recrear las problemáticas que vea más activas en su entorno. Debe encontrar un conflicto que le permita a sus criaturas exponer sus puntos de vista. Pero debe también estructurar y dosificar las entregas, pues para que el conflicto crezca y se haga sólido, deben progresar las acciones, machacando siempre en ese elemento general, generador del choque de ideas. Una vez planteado el conflicto, el dramaturgo debe respirar hondo, tranquilizarse, y sin dejarse llevar por su agitación y por su posición ideológica, debe tratar de imaginar cómo asumen ese conflicto cada uno de los factores involucrados en la trama, cómo los afecta y qué podría hacer cada uno de ellos para dar una respuesta auténtica, producto de un análisis genuino y acorde con los principios que defienden, sin precipitarse a dar soluciones a medias que permitan visualizar el resultado antes de tiempo. Pongo algunos ejemplos aquí. Pareciera no bastar que Romeo ame a Julieta, siendo él Montesco y ella Capuleto. Debe matar a Mercucio, para que el conflicto sea aún de proporciones mayores. Fausto transgrede, el viejo Fausto, transgrede al amar a una niña, a Margarita. Pero para completar la tragedia debe matar al hermano de Margarita, debe matar a Valentina. Es decir, que el conflicto central y básico hay que condimentarlo con situaciones y coyunturas que lo hagan gravitar y donde los caracteres muestren una vez más de qué están hechos. Resolver las problemáticas nos sirve para vernos, para sorprendernos observando cómo pensamos. Así, en un acto de bondad o intuición, tal como un Sancho en Barataria, porque nosotros no somos jueces, sin embargo estamos sentenciando el final. Un Sancho en Barataria apelando a su corazón para sentenciar y en definitiva hacer justicia, así como la madre de pueblo que ama a sus hijos y en el momento de una disputa ella es equitativa y dejando a todos conformes muestra que no se inclina a priori con ninguno de sus hijos. A ese sentimiento tenemos que apelar los titiriteros, a no ser que algunos hayan estudiado leyes, para sentenciar nuestras obras. La resolución es una tesis, y si el enfoque del problema nos mostró amplios y espléndidos, el dictamen ilustra nuestra ideología.
En él queda explícito nuestro pensamiento, nuestras bases morales y nuestro compromiso como creadores. ¿Cómo hacer que Montescos y Capuleto se junten a reflexionar sobre su infamia? Hace falta que los amantes mueran, que dejen sus vidas en el intento de mostrar su amor y su filantropía. El arte es un acto de amor. Sentarnos a escribir es un acto de amor y la lealtad es su componente inherente. Otro acto de amor es mantener una pareja, y sin lealtad no hay pareja que dure. Muy difícilmente una pareja sobreviva a la deslealtad, a la falta de desprendimiento, a la humildad, a la ausencia de humildad. ¿Cómo podría abordar el dramaturgo a sus criaturas sin humildad y abnegación? Imposible permearse con ellos desde la actitud altanera del que piensa así: hagan ustedes lo que yo diga, ustedes son mis sujetos, yo los he creado. Los personajes se revelan. Bueno, cuando pasa eso, todos los personajes son iguales, piensan igual que el que los escribe. La lealtad implica preocupación, estudio atento del dilema, comprender con serenidad la ubicación de cada ser en el contexto, dejarlo crecer, dejarlo ver y expresarse en consecuencia, que su discurso nazca de la percepción de la dificultad que atraviesa y que al manifestarlo su carácter se vea robustecido, reafirmado en sus convicciones y siente un pensamiento coherente y racional vinculado con el objetivo que define a cada personaje. Esa misma lealtad del dramaturgo con sus seres de papel es la que debe impregnar al director de escena, es la lealtad que debe mantener con lo que leyó. Porque se ve mucho últimamente esos directores que agarran un Ibsen y hacen un panfleto cualquiera, porque lo manipulan. Uno tiene que aprender a ser leal con el origen del drama. Es la que debe impregnar al director de escena. Eligió la obra porque entendió su contenido o creyó entenderlo, y obró manteniendo las motivaciones que generaron la historia, respetando todo aquello que consideró esencial para el discernimiento tanto de los caracteres involucrados como en el pensamiento que enmarca la conclusión y el desenlace. Entre el manipulador actor y su personaje debe haber también una fusión donde la lealtad se extienda al dramaturgo, entre ellos y con los demás sujetos del drama. Todo lo que se dice a nuestro alrededor nos impacta y nos modifica, y del mismo modo lo que decimos impacta y modifica al resto. El manipulador actor, vinculado a su personaje, impacta en el otro, y el otro a su vez modifica nuestra conducta porque hay lealtad, honradez y respeto. Hablar de una poética del títere no es reposar la responsabilidad en el dramaturgo. El poeta crea imágenes que el papel hace trascender, pero el poetista escénico dibuja y pinta en el espacio las formas visuales y sonoras, y ese juego seduce y embeleza. El actor también es parte importante de la poética. El actor no solo es parte integral de esa poética, sino que tiene el privilegio de participar en el momento estelar y sobresaliente del hecho teatral, y es el contacto directo con el público, y en una relación catártica inician juntos un recorrido por el prodigioso sendero del arte, el actor y su público, dos elementos de maravilla. Eso es todo.